Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien y siempre orando para que la palabra de hoy pueda ser de mucha edificación y bendición para tu vida. Amén. Bien, continuamos con Hechos capítulo 14, versículo 1 al 18 en la versión NTV. Y dice: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaba en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies, y como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se presentaron para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Pero aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es La fe inamovible. Ya desde el capítulo 13 podemos ver que Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero. Pablo y Bernabé seguían predicando con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. No hay nada más satisfactorio que ver los resultados del arduo trabajo de la predicación del Evangelio. Cualquier misionero, ministro o líder trabajaríamos con tanta pasión cuando vemos muchos frutos. Sin embargo, dice en el versículo 2, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Si bien hubo muchos que creyeron la predicación de Pablo y Bernabé, pero no todos lo tomaron bien. De hecho, este rechazo se convirtió en persecución. Ahora, ¿qué aprendemos a través de esto? Muchas veces creemos que si hacemos la voluntad de Dios, todo tiene que salir de maravilla. El problema es que nuestra idea de lo maravilloso y la de Dios tal vez no sea la misma. Y debemos entender que siempre que uno avanza en el reino de Dios, también viene la oposición. Entonces, ¿cuál es la aplicación?
No porque haya oposición significa que Dios no está con nosotros. No porque haya oposición significa que no vamos a tener frutos. La oposición más bien significa que estamos avanzando con Dios. ¡Aleluya! Esa debe ser la perspectiva de un verdadero cristiano, que a pesar de la oposición tiene la convicción y la certeza de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, no hay nada que pueda detenernos. ¡Gloria a Dios! El rechazo y la oposición no cesaba, pero aún así, dice en el versículo 3, que Pablo y Bernabé se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y esta palabra con valentía, o hablar con denuedo, es hablar con autoridad, es pararse sin miedo, con la convicción y certeza de lo que está hablando es verdadero. Recordemos cuando Pedro y Juan fueron arrestados por predicar el Evangelio. Los líderes religiosos comenzaron a preguntar con qué autoridad hacían esto. Entonces Pedro comenzó a hablar y fue tan impactante que dice en Hechos capítulo 4 versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿de dónde viene esta valentía para hablar o hablar con denuedo? De la llenura del Espíritu Santo. No lo habíamos leído antes, pero si leemos en Hechos capítulo 4, versículo 8, cuando Pedro comienza a hablar a estos líderes religiosos, miren lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y del pueblo y ancianos de Israel. No se puede predicar sin la llenura del Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que no puedes predicar el Evangelio, claro que puedes, pero antes que nada, busca ser lleno del Espíritu Santo. Porque no solamente predicaron con denuedo, sino, continúa diciendo en el versículo 3, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. ¡Gloria a Dios! Quizás hoy tienes planes de evangelizar, de compartir con alguien, hacer una oración a un familiar, a un amigo, a un compañero del trabajo o de la universidad. Te animo a que antes puedas apartar un tiempo para orar de corazón y pedirle la llenura del Espíritu Santo, la dependencia de su Espíritu, para hablar de Cristo con valentía y experimentes el poder de Dios sobre tu vida hacia los demás. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bueno, sigue la oposición. Si seguimos leyendo en capítulo 14, versículo 4, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Ahora quizás uno pueda pensar, ¿no?, que Pablo y Bernabé fueron cobardes al huir de esa ciudad, pero no fue un acto de cobardía. Ellos tenían una misión dada por Jesús. Es más, en el Evangelio de Mateo, Jesús dijo lo siguiente, en Mateo 10:23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Y eso fue lo que ellos hicieron. Se fueron a otra ciudad y, como dice en el versículo 7, y allí predicaron la buena noticia. Realmente es admirable ver a hombres de Dios que, a pesar de la continua oposición, no dejaban de predicar las buenas y nuevas de Jesús. A nosotros aún nos cuesta perseverar en el camino de la fe, pero estos hombres no solo caminan en la fe, sino que predican de Jesús. Me preguntaba de dónde viene esa tenacidad, esa perseverancia de Pablo y Bernabé de seguir trabajando en la obra a pesar de la oposición. Yo lo llamo la fe inamovible. Quiere decir que su fe no cambia según las circunstancias, sino que soporta, que permanece para siempre.
Y me viene un salmo, Salmo 125, versículo 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde está puesta tu fe? Si tu fe está puesta en el hombre, en las circunstancias, te aseguro que no va a durar mucho. Pero si tu fe está puesta en el Señor Jesús, entonces nada moverá tu fe, así como dice en Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Ahora Pablo y Bernabé habían realizado muchas obras milagrosas con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, no viajaban como hacedores de milagros. Su meta principal siempre era predicar el Evangelio. Es decir, los apóstoles no fueron a estas ciudades a hacer milagros y luego predicar, más bien fue al revés. Ellos predicaban la palabra de Dios y entonces comenzaron a suceder los milagros. Bueno, si leemos en el versículo 8, dice: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate, y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Y creo que cualquiera que presencie un milagro como este estaría maravillado. De hecho, los milagros y los señales que vienen de parte de Dios es para evidenciar su existencia y su poder para que el ser humano glorifique a Dios. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que nuestra fe no se basa en los señales y milagros. La palabra de Dios nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y así fue lo que ocurrió con este hombre lisiado. Primero escuchó la predicación, en el versículo 9, escuchando mientras Pablo predicaba. Lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Este hombre todavía no había sido sanado, pero a causa del mensaje del Evangelio, tenía fe para ser sanado. Por eso también dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero recuerde, la fe, el creer, no viene de los milagros y señales, no es por vista, sino solo por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por eso cada vez que vaya a su iglesia, escuche la palabra de Dios con atención. Cuando usted lea la palabra de Dios, tenga la actitud, como dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutrido, gloria a Dios. ¿Qué tanto estás deseando la palabra de Dios? ¿Estás escuchando la palabra de Dios o mejor, estás leyendo la Biblia? ¿Y cómo respondes al escuchar y al leer la palabra de Dios? Declaro que conforme a tu reacción, conforme a la fe por la palabra de Dios, hoy puedas recibir un milagro de Dios sobre tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero también vemos otra reacción ante la predicación y los milagros de Dios. Versículo 11 en adelante dice: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho. Presten atención, Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal.
Debemos saber que en esta ciudad creían en mitología griega y estaba muy mezclada con la mitología romana. Fue tanto el alboroto causado ante la sanidad de este hombre que llegaron a considerar dioses a Pablo y a Bernabé. Pero la cuestión es que podemos ver que es una cultura pagana. Ellos no conocían a Dios que predicaba Pablo y Bernabé, pero ellos vieron el milagro y dijeron: son dioses en forma humana, vamos a ofrecerles sacrificios. Y meditando en esto, pensaba qué fácil es recibir la adoración, qué fácil es obtener muchos seguidores, porque quizás Pablo y Bernabé podrían haber usado como excusa para decir: bueno, que nos adoren, que nos sigan, a fin de cuentas luego los vamos a predicar para que adoren al Señor. Parece una buena estrategia, pero Pablo y Bernabé entendieron que la adoración es solamente para Dios y para nadie más. Ahora, ¿qué aplicación le podemos dar a esto? Porque podemos pensar, bueno, esos fueron otros tiempos de Pablo y Bernabé. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, no necesariamente uno tiene que tener púlpito para evangelizar. Hoy en día tenemos Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, todos tenemos un púlpito. Pero la verdad es que mucha gente está buscando seguidores en las redes. Y no está mal. Yo creo que hay cristianos que realmente quieren tener seguidores para llevarlos a los pies de Cristo, pero sí debemos tener cuidado al usar el nombre de Dios y a quién realmente estamos apuntando a seguir. Si realmente estamos apuntando a seguir a Cristo o es a mí que quiero que me sigan. Por eso me llama la atención lo que dijo el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice: así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Es decir, si hay alguien que va a seguir a nosotros, es porque nosotros seguimos el ejemplo de Jesús y apuntamos solo a Jesús. Amén. No es para atraer la atención hacia nosotros, sino es reflejar la vida de Cristo Jesús a través de mi vida para que sigan a Jesús. Amén. Y por último, hay un peligro de buscar solo los milagros y prodigios, porque terminaremos poniendo nuestra mirada en el hombre y no en Jesús. Recuerde lo que dice en el versículo 11, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho. Si solo buscamos y seguimos los milagros y prodigios, terminaremos adorando al hombre y no a Dios. Recuerde, nuestra fe no se basa en los señales y milagros, sino que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Oramos. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Vivifícanos y ayúdanos a pararnos firmes en ti, la roca eterna. Ayúdame a meterme en tu palabra cada día y ser lleno del Espíritu Santo y así poder hablar de ti con denuedo ante los demás. Que pueda hablar con autoridad y certeza sin quitar ni añadir a tu palabra. Que siempre esté dirigido por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.